Hola mi querido prójimo, sea muy bienvenido a su canal Alfa y Omega Oración Informal. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Ya en el título pueden percibir que queremos hablar un poco de la paciencia. Recuerden que estamos buscando cómo hacer una oración informal a través de varias virtudes, de dones y frutos del Espíritu Santo. Entonces, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y también es una virtud, porque Dios nos las da, pero nosotros, con nuestro esfuerzo, la cultivamos. ¿Y dónde está eso que la paciencia es buena para nosotros? Entonces, podemos buscar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 19, aparece que tengan paciencia, dice Jesús, en un contexto en que se estaba despidiendo de sus apóstoles, estaba aclarando que no era porque muchas veces la paciencia está relacionada con el tiempo de espera. Y eso le angustiaba un poco a los apóstoles, preguntando cuándo que va a se restablecer tu reino aquí en la tierra, cuándo que va a suceder todo eso. Y ahí nuestro Señor Jesús contaba cómo que irían a pasar tantas otras cosas antes de que ese momento llegase. Y entonces en el versículo 19 aparece, pero tengan paciencia, que el que persevera vence, y sus almas se salvarán. Entonces, un poco él llama a ser paciente. Yo estaba buscando un poco la información sobre la definición de la paciencia y encontré dos, una que dice la capacidad para perseverar, y ahí un poco, adicionando un poco, perseverar en circunstancias que muchas veces no son tan favorables así, como por ejemplo la demora, situaciones que son opuestas o contrarias a aquello que deseas, o tal vez al sufrimiento. A veces podemos ser pacientes al sufrimiento, pero dependiendo de la índole del sufrimiento, a veces no tenemos tanta paciencia así. Y en el diccionario aparecía que era la constancia valerosa que se opone al mal, y que en un diccionario cristiano, la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de las circunstancias a veces aparentemente adversas, y que la palabra viene de pati, de origen latín, que significa sufrir. Entonces, sí, sufrir cuando no tenemos paciencia. Entonces, paciencia, ¿en qué sentido sufrir? En el sentido de querer, hay una especie de sufrimiento cuando estás esperando. Hay una especie de sufrimiento cuando no tienes esa paciencia y quieres que las cosas sucedan en el tiempo que con nuestra mente humana nos imaginamos que deba ser el tiempo adecuado, el tiempo cierto. Y ahí nuestro Señor Jesús nos invita a cultivar esa paciencia. Y pensando en eso, digo, sí, es muy fácil decir, sé paciente, persevera y vencerás, así dice el dicho. Pero ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a tener esa paciencia? Bueno, aquí van algunas sugerencias. Si yo les digo, por ejemplo, piensa por qué cuando pierdes la paciencia con alguna situación, quiero paciencia, pero la quiero ya. ¿Por qué no pasa esto enseguida, por ejemplo? ¿Y por qué
tiene que ser enseguida. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué tal vez el tiempo de Dios siempre hemos dicho y escuchado que es perfecto? Entonces esa paciencia, ¿por qué me pierdo la paciencia? Y entonces cuando nos ponemos a reflexionar y a pensar y razonar, podemos ver el otro punto de vista. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué tener prisa? Recordando que siempre yo pongo mi vida en manos de Dios. Así, apenas abro los ojos, digo, Señor, gracias por este nuevo día de vida. Que se haga como quieres tú. Mi parte, yo deseo esto, te pido por esto, me encantaría que pasara esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí vamos a cultivar la paciencia. Yo puse en manos de Dios, entonces voy a esperar. Otra idea es que somos diferentes. A veces perdemos la paciencia con las otras personas, con nuestro prójimo, porque nos gustaría que las cosas fueran de acuerdo con nuestro concepto, de acuerdo con nuestra cultura, de acuerdo con la experiencia en la que hemos aprendido muchas cosas, y que el otro, que es nuestro prójimo, no ha pasado por las mismas experiencias que tú, no tiene los mismos dones que tú, no tiene los mismos talentos, es diferente. Entonces, la paciencia es un poco también la comprensión. Muchas veces perdemos la paciencia porque nos falta cultivar la compasión. Entonces vamos a ser compasivos con los otros, esperar que el otro, que es diferente, haga las cosas en el tiempo que él logra hacerlo. Después, cada cosa tiene su lado positivo. Y yo estoy de acuerdo, a veces encontrar el lado positivo no es tan sencillo, tan simple como parece. Pero cuando uno lo busca, lo encuentra. Y el Señor dijo, busca y encontrarás. Y cuando uno busca, encuentra. Y a veces el lado positivo nos sorprende porque no esperamos que alguna cosa que aparentemente sea negativa pueda tener un lado positivo. Pero cuando analizamos, pensamos, le damos vuelta, seguro que con la ayuda del Espíritu Santo lo encontramos. Después, vivir el momento, el presente, es importante. Nosotros tenemos el regalo de la vida. Entonces vivamos cada momento y disfrutemos lo que tiene si nos concentramos, disfrutando todo lo que nos trae el día. Seguro que vamos a tener paciencia con las cosas que estamos esperando. Porque decimos, bueno, si no es hoy, será mañana, y qué bueno que sea cuando Dios nos sorprenda. Aquí está este regalo, hijo mío, hija mía. Aquí tienes para que lo disfrutes, porque ahora estás listo para recibirlo. Ahora estás listo para poder disfrutar en plenitud ese regalo que tú me pediste y que yo hoy te doy. Y Él nos los da en abundancia. Entonces pidámosle al Señor la paciencia y cultivemos nuestra paciencia también. Espero que les haya servido este video. Vamos a cultivar la paciencia y orar con paciencia, con tranquilidad y siempre pidiendo que se haga según tu voluntad, que se haga en tu tiempo, Señor, que es perfecto. Nosotros no lo somos. Entonces, que Dios les bendiga. Y si creen que les hace bien este video a alguien, compártalo. Y a ustedes, que Dios les bendiga. Besitos y hasta pronto.